Yo nunca he podido separar mi trabajo de mi vida, porque para mí escribir no es un trabajo. Para mí no existe esta cosa de que, ok, me voy a sentar a trabajar. No, yo me siento a ser quien soy. Para mí esto es la manera que tengo de respirar. Yo no respiro por la nariz y la boca, yo respiro a través de las letras. Que si no me volví loco y no sentí que ese accidente había partido en dos mi vida, es porque a mí lo que me mantuvo vivo fue la lectura y la escritura. Yo en el hospital escribí mi primer libro. Vi en tu publicación más reciente de Instagram que dijiste, hay veces que quiero tener 15 años otra vez, hoy es uno de esos días. ¿Qué pasa? ¿Por qué quisieras volver a tener 15 años? ¿De dónde viene esa sensación? Si Neruda hace muchos años hizo un poema que decía, sucede que a veces me canso de ser hombre. Yo hay veces que me canso de ser adulto. Hay veces que me canso de tener esta responsabilidad enorme de ser ecuánime, de ser un ser humano controlado, de ser un ser humano organizado, de tener que prever para no estar reaccionando siempre, de planificar, de sentarse a ser ecuánime, de sentarse a, no sé, a ser justo. Ser responsable al final del día, ¿no? Como decir... Es todo. Entonces, a veces me canso de eso mismo. Digo, qué ganas de tener 15 años de nuevo y que mi única preocupación sea, no sé, como tomar leche y comer galletas. Porque yo era súper nerd. Entonces, yo a los 15 años hacía eso. Yo sé que a los 15 de hoy no hacen para nada eso. Pero yo a los 15 años era como... O sea, sigo siendo súper nerd. Entonces, yo a los 15 años, ¿qué hacía? Leía, tomaba leche, me subía a un árbol con un libro, ¿entiendes? Qué ganas de hacer eso, ¿no? ¿Eras medio solitario, así de chico? ¿Te gustaba estar solo? Sí, era un niño distinto, digamos. O sea, como no porque fuera particularmente distinto, sino que era un niño distinto al batallón de niños que vivíamos en el barrio donde yo vivía, o al batallón de compañeros de curso del colegio que apenas sonaba el timbre del recreo salían todos en manada a chutear una pelota y yo pues no. No. Okay. Yo prefería quedarme adentro, tranquilito, en aire acondicionado, no sudar, para que andar corriendo y mojado y rojo y jadeando, si podía estar tranquilo leyendo libros. Entonces, por lo tanto, sí, siempre fue un niño bastante solitario, lo que no significa que no tenga amigos entrañables que arrastro desde precisamente la época del colegio. Pero no era un grupo de grandes multitudes, o sea, no era yo un hombre de grandes multitudes, ni un niño de grandes multitudes, ni mucho menos un joven de grandes multitudes, para nada. Siempre he sido muy selectivo y al mismo tiempo muy reducido en mis grupos humanos. Okay, pero ¿y eras consciente a esa edad, o sea, de chico, a ver, porque hoy claramente disfrutas, ¿no? Ser así, disfruta uno el decir, ok, tengo mis amistades claras, entendemos el no necesito estar en medio del pedo, ¿no? Y no necesito estar para estar tranquilo. Pero a veces de chico, si ves que todo el mundo hace otra cosa y tú, entre comillas, eres el raro, no eres el que, oye, pues no está saliendo y tal. ¿Tú te veías como... O sea, fíjate que no, porque yo tenía como una conciencia futura. Es una cosa extraña de explicar. Pero yo desde chico sabía que iba a ser grande rápido. Yo quería ser viejo rápido. Y yo sabía desde... siempre, no me preguntes por qué, Diego, pero yo desde que tenía 3 años yo sabía que yo iba a ser escritor. Entonces yo sabía que no tenía tiempo que perder en tonteras, que no tenía tiempo que perder en devaneos existenciales, ni en, ¿me entiendes? Ni en locuras juveniles, ni en errores de juventud. No, yo tenía muchas cosas que hacer. Por lo tanto, si eso era ser raro, lo asumía a cabalidad, con conciencia y con un cierto como orgullo, te diría incluso, de haber sido así. Lo que no significa que no haya tenido mis periodos, digamos, de tristeza o de profunda soledad, porque efectivamente sentía que no encajaba. Lo que pasa es que no quería yo cambiar para encajar. Me hubiese gustado que el mundo hubiese sido distinto para que alguien como yo encajara en él. ¿Me explico? Sí. No. A ver, ahorita que decías que es raro,
a cierto punto me pasaba a mí algo similar, ¿no? Que yo decía, no sé dónde sale, pero yo siempre supe que como que lo que estaba viviendo ahorita iba a pasar, ¿no? O sea, yo también tenía esta onda de el fútbol me daba igual, o sea, lo puedo jugar y me gusta ahorita, pero no era de, voy a salir a jugar fútbol, ¿no? O sea, los temas que hablaban mis amigos, era como, órale, ¿no? Chido, bien por ti, pero no necesito estar ahí, pero tampoco me consumía el, tengo que ser y tengo que... Tenía esta cosa, como tú lo acabas de decir, o sea, me da mucha atención que lo dijeras porque me pasa algo similar de decir, mira, yo sé que esto, o sea, yo voy a crecer y esto va a quedar atrás, ¿no? Que es raro para un niño y que al mismo tiempo, bueno, en mi caso, y tú me dirás si te pasaba a ti, en mi caso, eso mismo, o sea, esa capacidad es de, no sé si es reflexión o saber que hay algo más allá, también te separa un poco de los mismos niños que viven muy en el ahorita y sus emociones son que si perdieron el fútbol se pelean porque, ¿no? Y para ti es como, ¿eso qué relevancia tiene en la trayectoria de lo que va a faltar en mi vida? Y además, fíjate que por alguna razón, y lo asumí muy rápido, y como que no lo cuestioné mucho, pero yo, los temas que iban hablando mis amigos, o sea, digamos, los hombres que me rodeaban de mi edad y que fueron creciendo conmigo, nunca eran temas que a mí me interesaban. O sea, cuando teníamos 8 años y era esta cosa como de ir a acampar a la montaña o de tirarse por un río, pero sobre mi cadáver. Yo iba a pasar una noche a la intemperie con los murciélagos y los mosquitos, pero olvídate. Después a los, no sé, a los 13, 14, que entonces todos los temas eran las viejas y las fiestas, pues te puedo decir yo, como hombre gay, no me interesaban en lo más mínimo esas conversaciones. Entonces ya un poco más grande, que es cuando tú te empiezas como a hacer tu propia tribu, que en el fondo tú vas reconociendo, dices, aunque no piense como yo, pero hay algo que me liga a ti o a ti o a ti, y empiezas a hacer tuya este mundo que te rodea, pues entonces ahí te empiezas a sentir mucho más cómodo con tu propia piel, con tu propio pellejo. Y eso fue lo que me pasó a mí, que no es que me sintiera incómodo, pero cuando yo fui capaz de empezar a elegir mis querencias, mis amores, mis amistades, bueno, se convirtieron en entrañables para siempre, por un lado, y me hicieron sentir cómodo a mí, permanentemente. ¿No te pasaba que, no sé cómo era, yo soy de México, no sé qué sea Monterrey, pero no sé si te pasaba o si en Chile funcionaba igual, que eran estos grupitos de amigos, ¿no? Eran cierto grupo de 10 amigos o 15 amigos que era un grupito, otro grupito, y, y vas viendo los populares, los deportistas, los tal. No sé si era igual allá, y que te pasaba que decías, ok, no me identifico con todo ese grupo, pero con esta persona de aquí, o sea, que se termina siendo amigo de muchas personas de diferentes grupos, que entonces eres este que no eres el del grupito tal ni del grupito tal, pero de cada grupito hay alguien con quien dices, ¿sí te pasaba eso? Sí, me pasaba eso, pero yo cuando, no sé, a la edad en que uno empieza a forjar esas relaciones, o a la edad en la que uno empieza a entender el mundo, o a la edad en la que uno empieza a descubrir que la gente puede ser o muy buena o muy mala, yo era el distinto, yo era el nerd. Entonces, tampoco es como que mucha gente me eligiera a mí, ¿me entiendes? Para algo. Y yo tampoco estaba esperando que me eligieran, para nada. Entonces, yo supe hacer como una carrera en tercer plano, en donde yo era el protagonista de ese tercer plano, donde yo sabía que el centro del escenario no iba a estar nunca destinado para mí. Pero yo ahí en las bambalinas, detrásito, tenía mi mundo feliz. Ahí era dueño, amo y señor de lo que pasaba ahí. Y lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. Oye, ¿jugabas, duda, Dungeons and Dragons o estas cosas, o estos juegos de rol? Porque ahorita, digo, o sea, lo que decías de yo tengo este tercer plano y tras bambalinas y demás, me hizo pensar en cuando yo no juego, pero mi cuñado juega y cómo va inventando un mundo y cómo va haciéndose estas ideas, que al final del día hoy, tú eres esa persona tras bambalinas que armas universos, armas cosas y la gente hace lo que tú quieres que haga al final del día, ¿no? O sea, exactamente. Hay un dicho muy, muy cierto que dice, no jodas con el escritor. No jodas con un escritor porque te mata, te cambia, te acuchilla, te saca, desaparece. Pero no jodas con un escritor. Lo que pasa es que, claro, yo no podía decirlo en esa época porque yo no sabía realmente en qué iba a terminar mi vida, a pesar de que era lo que yo quería. Pero
pero no jodas con un escritor. Las venganzas pueden ser épicas, las venganzas de un escritor son inolvidables. Ahí te luces, ¿no? Lo maté así, lo deshice así. Tengo un par de dudas de esa época antes de avanzar, ya que entramos por ahí ¿tienes hermanos, hermanas más grandes, más chicos o eras hijo único? No, yo tengo una familia como bien clásica, por decirlo de alguna manera, a pesar de que no tenemos nada de clásico los integrantes de esa familia. Papá, mamá, que siguen casados y vivos hasta el día de hoy. Y somos 4 hermanos en total. Yo soy el mayor, luego de mí viene una hermana, luego viene Pablo, mi hermano, y luego viene otra hermana, Rosario. O sea, somos hombre-mujer, hombre-mujer. Y de alguna manera yo empecé a ser como este titiritero que somos los escritores, moviendo personajes desde muy temprana edad con ellos. Los pobres sufrían atrocidades conmigo. Por ejemplo, porque yo los obligaba a interpretar obras de teatro que yo escribía, por supuesto. O filmábamos, como le llamaba yo, ya hay que ir a filmar. Entonces filmábamos con un tubito de papel higiénico, esa era la cámara, y entonces yo escribía unas escenitas absolutamente melodramáticas y espantosas, donde había que abofetearse y hacer cosas, y entonces estábamos todo el día filmando nuestra escena, y los pobres sufrían. Pero sufrían terriblemente. Y yo desarmaba la casa, o sea, literalmente sacaba las puertas de los closets y con eso construía las escenografías y engrapaba en el techo las sábanas que compraba mi mamá, y después cuando sacaba las sábanas se caía el techo. Traía la pintura, traías cosas. Yo destruí mi casa muchas veces en pos de estas filmaciones o estas representaciones que hacíamos con mi hermano. Sí, o sea, eras hasta cierto punto un dolor de cabeza, pero bueno, eras un niño bueno. O sea, no era el voy a hacer destrozos porque quiero rebelarme y era este niño inquieto que está explorando y que está descubriendo y que, bueno, resulta que me ensuciaste todo esto, que la cocina me la llenaste de mugrero, tal, pero tus papás... Mira, yo siempre he celebrado y he agradecido a mis papás porque ellos entendieron y vieron eso muy rápidamente. Entonces, además también todo tiene un contexto, Diego. Yo soy bastante mayor que tú y yo crecí, de todo esto que te estoy hablando yo, era en los años 80, en Chile, en medio de una dictadura militar, donde el país estaba sumido en una vida en blanco y negro, donde era peligroso salir, donde había un general despiadado gobernando, donde mataban a gente, donde aparecían cadáveres, ¿me entiendes? Y mi familia, que era una familia además de intelectuales, de lectores. Son los primeros en ser enemigos del... Era una familia totalmente que estaba como señalada, ¿me entiendes? Entonces, esta cosa de recrear mundos adentro de las casas, esta cosa de pintar el mundo muchas veces de colores. Claro, yo era muy chico, no me daba cuenta en esos momentos, pero yo también creo que mis papás lo permitían y lo celebraban y lo fomentaban también, porque bueno, la vida era bella dentro de esa casa. Claro. Afuera era muy difícil. La vida allá adentro era bella. Y bueno, si eso significaba que se había que aguantar que se cayera el techo porque las sábanas no aguantaron haciendo las cortinas teatrales ni las bambalinas, pues bueno, era algo que había que hacer. Órale, pero justo eso, ¿qué es sabiduría o qué tal de tus papás de decir, va, o sea, si el niño quiere esto, aprovechemos, digo, independientemente de lo que dice la situación política del país y demás, porque igual podría haber sido, no, jueguen otra cosa, ¿no? O tengan un videojuego, o tengan algo, no sé. Era pues, que este niño haga lo que quiere hacer y que se imagine y que sueñe. No existían los videojuegos en esa época. Bueno, no soy tampoco tanto más chico que tú. Yo nací en el 90, no sé, no, o sea, no es tanto. Nos llevamos casi 20 años, es harto. Bueno. Sí, pero bueno, regresando a esto cuando ya estabas en esta época un poquito más grande que dices en la escuela, donde estabas tú un poquito más solo en tu mundo, tus papás ahí, ¿qué pasaba? Te decían, oye, pero pues, ¿por qué no tiene amigos y júntate con alguien? O los hermanos, o ¿cómo era este tema social tan, o sea, desde el punto de vista de tu familia, cómo te veían, crees tú? Mira, curiosamente, los dos extremos de los hermanos, o sea, yo y la menor,
éramos niños bastante solitarios. Y de hecho, mi hermana Rosario, no es casualidad, ella es actriz y dramaturga también. Y hemos trabajado juntos. De hecho, una serie que yo hice para Netflix que se llamó ¿Quién mató a Sara? La escribí con Rosario. Entonces, tanto el mayor como la menor estábamos siempre encerrados en nuestro cuarto. Y no molestábamos a nadie. Y Javiera y Pablo, que son como los del medio, ellos no, ellos siempre fueron y siguen siendo el alma de la fiesta. O sea, mi casa siempre estaba repleta de los amigos de Pablo, de los amigos de Javiera, siempre. Pero por alguna razón, todo el mundo nos respetábamos los espacios de todos. Yo no tenía ningún problema que llegaran 700 niños a la casa, siempre y cuando no se metieran a mi habitación a joderme, ni a sacar cosas, ¿me entiendes? Y mis hermanos no tenían ningún problema en que yo estuviera encerrado todo el día y saliera así como una sombra errante a la cocina de vez en cuando para no morirme de hambre y me volviera a encerrar. No, nadie tenía un problema con eso, ni mucho menos mis papás tampoco. Al revés. Una de las cosas que a mí siempre se me exigió es que yo fuera feliz en lo que yo hacía. No me exigieron que fuera alguien distinto de lo que yo era, no me exigieron que me gustaran cosas que no me gustaban, no me pidieron explicaciones por qué no me gustaban esas cosas que no me gustaban, que de hecho yo me acuerdo perfectamente cuando yo salí del closet frente a mi familia, que además yo sabía en alguna neurona por aquí atrás, yo tenía clarísimo que no iba a ser un problema en mi familia, para nada, pero aún así estaba aterrado. Sí, las palabras, ¿no? El mencionarlo, el hacerlo ya. Y yo pienso, ¿cómo lo pasará la gente de mal que sale del closet con familias antagonistas? ¿Me entiendes? O sea, si yo, que sabía que no iba a haber ningún problema, estaba aterrado y no dormía en semanas o sea, podría haber vomitado por las esquinas de pura angustia. Me acuerdo que el día que decidí hacerlo, fue tanto el relajo de mi familia, fue tanto el no nos importa, que hasta me ofendí. Fue como al revés. Tómenme en serio, se cuenta como... Yo senté a todo el mundo en la sala, los preparé. No, ya viejón, grande, sobre 20 y tanto. Viejón, o sea, ¿me entiendes? Entonces yo senté a todo el mundo, papá, mamá, hermano, hice todo como un discurso previo, melodramático que soy al fin y al cabo, a eso me dedico. Hice todo un discurso y cuando por fin, después de mucho rodeo, digo, es que, pausa dramática, me gustan los hombres, yo esperaba, no sé, un llantito, ¿me entiendes? Un abrazo, cara de sorpresa, de perdido, así como un... Se quedaron todos como con cara como de... Ok, y me acuerdo perfecto que mi papá dijo, ok, yo tengo hambre, ¿a qué hora se come en esta casa? Y yo ya me ofendí, muy ofendido. Pero te lo cuento para que entiendas qué clase de familia era la que me rodeaba, ¿me entiendes? No era una familia que me exigiera ser lo que no era, o que se sentían defraudados por mis decisiones o la de mis hermanos. Y para nada. ¿Nunca llegaste a sentir responsabilidad? O sea, al tener esta familia que tú dices que tienes tan inteligente, ¿no? Abierta de su forma de entender el mundo y que te abrazaban, te aceptaban, y a ti y a tus hermanos, ¿no? Con cada quien sus formas de ser y demás. ¿No te pasaba de pronto que con amistades sentías la responsabilidad de que a lo mejor ellos no tenían eso que tienes tú y decir, quisiera ayudarte de alguna forma, ¿no? Quisiera que sintieras lo que yo siento o ese abrazo? ¿No te llegó a pasar eso? Lo sentí y te diría, Diego, que es una cosa que siento hasta el día de hoy todavía y que ha sido una especie de bola de nieve. Y te voy a explicar por qué. Porque a medida que me hago más viejo, empiezo... O sea, yo creo que una de las maravillas de hacerse viejo es que te empieza a importar literalmente un pepino aquello que no te importa. Ajá. Y te empieza a importar un pepino, además, lo que piensen de ti, lo que la gente diga de ti, te resbala, o por lo menos a mí. Siempre me resbaló, pero me generaba un conflictillo. Ahora, literalmente, de hace varios años, me da exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero por otro lado, yo también siempre he sido, como te decía antes, una persona muy solitaria, muy íntima, muy de puertas adentro. Por lo tanto, ese espacio mío de intimidad, de lo que pasa dentro de mi casa, ya ahora que soy un hombre más grande, que tengo un marido, que tengo una hija, etcétera, es algo que yo protejo muchísimo. Pero también tengo la certeza
ni siquiera es como la duda, no, tengo la certeza que lo que salva vidas muchas veces es la visibilidad. Sí. Tú no tienes nada que decir frente a alguien que te demuestra que es feliz siendo como es. No hay nada que opinar. Porque si te pones a opinar de esa persona que es feliz siendo como es, eres literalmente un cabrón. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, mi manera de aportar, digamos, al debate, a esto que tú dices como de ayudar a otros que a lo mejor no tienen lo que yo tuve, es ser visible. Sí. Esa es mi manera de hacer. Lo que no significa que yo exponga mi vida, ni exponga mi intimidad. Pero yo decidí, como un ejercicio, te diría yo, casi político, casi, no sé, como de ideología, de demostrar, tuve la intención de demostrar que bajo el techo de mi casa no sucede nada distinto de lo que sucede a lo mejor bajo tu techo o bajo el techo de mis vecinos, que es papá, mamá y 3 hijos, o a lo mejor que bajo el techo de mi otra vecina, que es una mujer viuda que tiene 2 niños. ¿Me entiendes? Sí, entonces, claro, esa ha sido mi manera de acercarme a esos otros que a lo mejor no tuvieron las oportunidades y el privilegio que yo sí tuve creciendo en mi vida. Siendo visible, mostrando quién soy, porque además, y esta es una teoría mía, la cual estoy bastante seguro también, siempre he pensado que la visibilidad educa. Mucha gente es prejuiciosa porque no se ha expuesto a eso frente a lo cual tiene el prejuicio. No, es que todos los gays son promiscuos. No, es que todos los pobres son flojos. No, es que todas las mujeres conducen y guían mal. No, es que prejuicios por todas partes. Entonces, cuando tú demuestras por el simple hecho de ser que no todos los gays son promiscuos, no, que no todas las mujeres guían mal, no, que no todos los pobres son flojos, se empieza a destruir el prejuicio, empieza a darse cuenta la persona que lo que estaba, desde donde hablaba era la ignorancia. Y cuando tú educas, pues la ignorancia desapareces un poquito el cliché conforme más ejemplos o datos o muestras hay de lo que uno ve como un cliché o un prejuicio, lo vas, o sea, ya no se sostiene. Exactamente, no se sostiene. Y entonces, pues educas desde ti mismo. Y eso es lo que yo trato de hacer. ¿Y sientes una diferencia o una separación entre esto que dices de educar contigo, con tu ejemplo, ¿no? Tu familia, a lo que haces ya en tu trabajo y en las historias que cuentas en tu trabajo? ¿O lo ves entrelazado y parte de? Yo nunca he podido separar mi trabajo de mi vida. Porque para mí escribir no es un trabajo. Para mí, yo te decía, yo tenía 3, 4, 5 años y yo le decía a mi mamá que por favor me comprara libros para que cuando yo fuera grande y fuera escritor, tuviera mi biblioteca. Entonces, para mí no existe esta cosa de que, me voy a sentar a trabajar. No, yo me siento a ser quien soy. Yo me siento a hacer lo que vine a este mundo a hacer. Por lo tanto, he tenido que poner muchos límites también, porque yo podría estar trabajando los 7 días de la semana. Yo podría estar trabajando 18 horas al día. Y no es justo ni para mí, ni para mi marido, ni para mi hija, ¿entiendes? Exacto. Entonces he tenido que poner límites, he tenido que encauzar y acotar lo que yo hago a horarios sensatos, ¿me entiendes? Humanamente soportables. Pero por eso y por eso mismo. O sea, como por un tema social, casi, ¿no? Para no afectar a los demás, claro, digo que yo, porque si por ti fuera. Para poder cenar con mi marido, ¿me entiendes? Entonces, pero también eso ha generado que los temas que yo pongo en mis historias, en los libros, en las películas, en las obras de teatro, sean de alguna manera los temas que a mí me importan. Sean los temas que para mí son importantes. De hecho,
yo siempre he dicho que yo no escribo de lo que me gusta, porque lo que me gusta ya está resuelto. No tengo nada que decir, no tengo mucho más que decir. Pues sí, me gusta, esto me gusta, me encanta. Yo escribo de lo que odio. A ver. Yo escribo de esas piedras en el zapato. Yo escribo de aquello por lo cual yo podría estar 3 días discutiendo contigo. Okay. De eso escribo, porque eso es lo que a mí me arrastra frente al computador y me hace estar 12 horas tecleando. Yeah. Okay. Es como, me imagino, como esta arruga en una camiseta que estás planchando y que entonces está la arruga ahí y no pasa hasta que logras así hacer que... Exactamente. O sea, y te voy a contar como un ejemplo de cómo uso esto. Corría el año 2011, ponte tú. Y en Chile... Era otra época completamente, suena como, pero es otro mundo. Era otro mundo, totalmente. Y en Chile se empezaba recién a hablar sobre derechos gays, porque hasta ese momento éramos ciudadanos de 5ª categoría, punto. Empezar siquiera a discutir la posibilidad de a lo mejor un día tener un matrimonio igualitario. Y todo esto fue porque en Argentina lo aprobaron. O sea, como somos vecinos y tenemos esta cosa de que Argentina siempre es mejor que Chile, y tenemos esta cosa como así, como de vecinos que se odian y se aman al mismo tiempo. Entonces, como en Argentina empezó a pasar eso, entonces empezó la discusión en Chile. Y yo me acuerdo de haber empezado a escuchar atrocidades de autoridades y políticos de turno, que también se han escuchado en todas partes. También seguí muy de cerca toda la discusión en México sobre eso. Y también se escucharon atrocidades de que entonces si aprobamos el matrimonio igualitario vamos a tener que aprobar la zoofilia, porque entonces alguien se va a querer casar con su perro. Y esas atrocidades, y que entonces los pedófilos, porque entonces gay es igual a pedófilo. Bueno, y eso es un tema por el cual yo podría estar peleando 3 días por algo. Entonces, como me iba a volver loco frente a todas estas atrocidades que yo estaba escuchando, tomé una libretita y empecé a anotar todas las atrocidades que se dijeron en ese debate de meses. ¿Qué hice con ellas? Una telenovela. Se llamó Dama y Obrero, y era la historia de un obrero que se enamoraba de una dama, obviamente, que se enamora. Entonces aproveché esta metáfora del obrero y de la dama para hablar de la desigualdad, para hablar de los ciudadanos de primera y de segunda, y tenía un villano que era el clásico villano terrorífico, y a ese villano le puse todos los diálogos de los políticos que llevaba 6 meses recopilando. Órale. Sin decir, por supuesto, a quién pertenecía, sino que copiaba las frases textuales, las atrocidades textuales se las ponía en boca al villano. La telenovela fue un fenómeno en Chile. Yo creo que nadie se dio cuenta, o los que se dieron cuenta, pues... No había redes sociales igual, que hoy pudieran hacer estas comparaciones de lo dijo no sé quién y lo dijo el personaje. Hoy, en ese momento, no. Y entonces yo me di el gusto de hacer que el villano terminaba, pero pésimo, terminaba loco, con una camiseta de fuerza y se lo llevaban en el manicomio. Y esa fue mi manera de hacer las paces con ese tema. Y eso es lo que yo hago. Yo por eso escribo, porque es mi manera de hacer las paces con los temas que me molestan. Pero no te tortura en el momento. O sea, no es como estar reviviendo cosas que te están incomodando, están molestando. Pero eso es escribir. Escribir es meter el dedo en la llaga. Escribir lo que sea, Diego. Escribir lo que sea. Así estés escribiendo de una fiesta de cumpleaños donde todo el mundo está pasando bien, tú siempre te estás metiendo el dedo en la llaga. Siempre estás mirando para adentro, no para afuera. Y siempre es doloroso. Siempre. Escribas lo que escribas. Nunca había escuchado esto. Por eso yo siempre he dicho también que yo odio escribir, pero amo haber escrito. Ok. Porque no lo paso bien en el proceso. Es lo que decir, y tu sufrir viene de lo que estás contando o del el ya conocido la página en blanco, ¿no? Del decir, ¿cómo empiezo? ¿Qué digo?
Fíjate que por suerte nunca he tenido página en blanco, y cuando he tenido página en blanco le he echado la culpa a la historia, no a mí. Entonces dejo la historia de lado y busco otra. Donde yo no lo paso bien es porque siempre parto de la base que no voy a ser capaz de escribir lo que tengo en la mente. Que no voy a ser capaz de sacar y plasmar con la calidad que yo lo tengo aquí. No voy a ser capaz de pasarlo a la punta de los dedos para que lo articularlo, ¿no? Como dicen. O sea, lo que pasa siempre que dicen, esa persona dijo lo que yo estaba pensando, pero no voy a poner en palabras. Tú sientes que no lo vas a lograr hacer contigo mismo. Y entonces, de alguna manera, siempre me estoy retando y siempre me estoy como haciendo lo que hago para demostrarme de una manera como súper psicótica y bipolar a este mismo que está diciendo que no puede. Este mismo le está diciendo, bueno, veamos si puedes o no. ¿Entiendes? Okay. Cállate la boca y ponte a escribir. Y veamos con cosas concretas si es que pudiste o no, no en estos devaneos mentales tuyos. O sea, a ver, digo, ya que estás hablando de este proceso y demás, quiero ahondar un poquito en esta parte del proceso. O sea, de entrada nunca he escuchado esto de escribir es doloroso y es Entonces me gustaría entrar un poco más a tu filosofía de cómo haces, la palabra en inglés sería cómo es el approach a la escritura para ti. Desde el punto de vista también de tu rutina de cómo escribes, cómo dices, empiezas ya con algo en mente, esto que dices, ok, tengo esta cosa que pasó, ¿no? Pasaron estos problemas, tal. ¿Cómo pasa de eso a paso 1? ¿Qué es, no? Como ese tipo de detalles me gustaría así irnos sin un orden en particular, pero más o menos empezar a explorar esta parte. Voy a tratar de darle un orden. Un día cualquiera descubro que llevo 3 meses peleando con algo en mi mente. Por lo general me pasa en la ducha. Ok, sí, siempre pasa y no tiene nada para escribir ahí. Que estoy ahí lavándome el pelo, pensando en nada, y de pronto me doy cuenta que estoy como peleando conmigo mismo. Okay. Y me doy cuenta que llevo literalmente 3 meses peleando con algo, con lo que sea. Ponte tú con el concepto de la injusticia, de lo injusto que es. No sé, que si yo voy ahora y rompo la vitrina de una tienda, va a llegar la policía y me va a llevar preso por haber roto la vitrina, y lo injusto que es que Trump haya armado un golpe de Estado y ahí siga, y ¿me entiendes? Y no le pase nada, y siga comiendo en su restaurante rico, y siga durmiendo en su cama, y siga diciendo atrocidad. Qué injusto es. Lo del hijo de Biden, ¿no? Estas cosas que ha salido ahora, que dices, híjole. Entonces, me doy cuenta que estoy peleando en mi cabeza. Entonces digo, bueno, aquí hay un tema. ¿Cuál es este tema? ¿Cuál es el tema con el que estoy peleando? La injusticia. Ok. Entonces, decido que ese va a ser el concepto de lo que voy a escribir, sin saber todavía qué voy a escribir. Okay. Voy a escribir sobre la injusticia. ¿Qué necesito para escribir de la injusticia? Pues entonces ahí ya trabajo de mesa. Ahí entonces empiezo a jugar. Necesito un personaje. Entonces, ¿este personaje va a ser víctima de una injusticia o este personaje va a cometer una injusticia? No, me parece que es más entretenido ser la víctima de la injusticia. Perfecto. ¿Cuál es la injusticia de este personaje? Ideas van, vienen. Que lo acusaron de un crimen que no cometió. Okay. Perfecto. Entonces ya tengo algo. Tengo una frase. Un punto de partida. A Juanito lo acusaron de un crimen que no cometió. Entonces sigo profundizando. ¿Quién murió para que culparan a Juanito? Bueno, murió el vecino. No, no es entretenido el vecino. Murió entonces el hermano. Ah, por ahí puede ser la cosa. No, pero para que sea peor, una hermana. Ah, ok, la hermana. Y, y empiezo. Y entonces de pronto tengo una sinopsis. Okay. De pronto tengo un conflicto. De pronto tengo una situación que se ve interrumpida por un suceso poderoso. Y eso es lo que le da vida a todo lo que viene detrás. Y después entonces empiezo a pensar, ¿dónde quedaría, en qué formato quedaría mejor esto que tengo aquí? ¿Quedaría mejor como un libro? ¿Quedaría mejor como una película?
quedaría mejor como una serie. Antes de escribir, o sea, con esta especie de sinopsis o idea básica, de ahí es donde dices qué bajada le queda mejor. Exactamente, qué bajada le queda mejor, porque de pronto hay historias, Diego, en donde lo importante es lo que el personaje piensa, lo que le pasa dentro del personaje. Eso, pues, obviamente va a ser un libro. Sí, por la forma de contar te permite. Claro, porque en un formato audiovisual lo que importa es lo que le pasa al personaje, no lo que el personaje piensa. Y así empezó a trabajar. Pero a ver, y en este proceso, tú dices desde que lo estás construyendo, a ver, esto va a ir para Netflix o esto va para tal o es lo que tú quieres. O sea, así como piensas en el formato, piensas en la ventana de salida. No. Tengo en mi computador, tengo un folder de proyectos. Porque se me están siempre ocurriendo ideas. Siempre. Entonces yo lo que hago es que obviamente no escribo, no desarrollo todas mis ideas, pero lo que sí hago cuando me llega una buena idea es hacer una sinopsis lo más completa posible, cosa que si en 2 años después la vuelva a leer, pueda encontrar en esa sinopsis todos los elementos necesarios para volver a acordarme de esa idea. Entonces, por ejemplo, ya que nombraste a Netflix, mi llegada a Netflix fue distinta. Mi llegada a Netflix fue que ellos me llamaron a mí y me convocaron para que les escribiera una serie de suspenso. Entonces, ¿qué hice yo? Fui a mi carpetita de proyectos en el computador, vi si había 1 o 2 o 3 ideas que pudiesen, digamos, cumplir con lo que Netflix me estaba pidiendo. Había, creo que 1, y entonces lo que hice fue desarrollar 2 más. Y con mi jefe nos sentamos a ver cuál de estas 3 ideas podía ser la más adecuada. Y entonces a mi jefe le gustó una en particular y él sumó otras necesidades y como unos sueños creativos que él tenía y cuajamos todo y ya con eso salió Sara. Ajá, ¿quién mató a Sara? Pero a ver, dentro de esto, de esta idea, ¿también ya sabes qué pasa en la historia o eso se va descubriendo mientras lo vas escribiendo paso a paso? O sea, ¿qué tanto? Ayer hablaba con un escritor y en su proceso dice, yo veo el mundo que de la historia. O sea, él ya ve, me decía, yo estoy sentado en la escuela con los personajes de mi novela que pasan en una escuela, ¿no? Y yo ya sé qué pasó, nada más la estoy poniendo en palabras. En tu caso, tú partes de este concepto y ya tienes claro qué va a suceder, qué sucede, o se va desarrollando paso a paso y te va sorprendiendo a ti mismo. Eso en literatura lo llaman escritores de brújula o escritores de mapa. Los escritores de mapa son como el que tú me contabas, que son las personas que tienen todo el mapa dibujado desde que empiezan a dar el primer paso hasta que llegan al mapa, a la cruz donde está el tesoro, ¿entiendes? Que saben que van a pasar por aquí, por el lado del árbol, saben que van a dar la vuelta a la derecha en la piedra roja, saben que van a bajar de peldaño. A mí me encantaría ser así, pero no soy así. Yo soy del otro, yo soy de la brújula. A mí lo que me guía es la tripa. Entonces, muchas veces me pongo a escribir sin saber que estoy escribiendo. Y empiezo a descubrir de qué estoy escribiendo mientras estoy escribiendo. Es bien absurdo, suena muy absurdo, pero así me funciona a mí. Ahora, eso no significa que haya proyectos en los que por la condición del proyecto yo necesite haber tenido muy claro todo antes. Y eso me pasó con ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? Yo sabía exactamente lo que iba a pasar en las 3 temporadas antes de empezar a escribir. ¿Y eso sabía que iban a ser 3 temporadas también? ¿O solamente sabías que iba a ser, pero tú ya tenías resuelto? Sí. Yo desarrollé, y eso lo hago siempre, Diego, y lo hago incluso desde antes de Sara. O sea, cuando yo desarrollo una serie, siempre desarrollo 3 temporadas. Qué difícil. O sea, qué difícil perdón que interrumpa, pero qué difícil el decir, tengo que hacer que sí termine, pero, o sea, que termine suficientemente satisfactorio para quien lo vio. Y si ya no siguió, digan, bueno, concluí en algo, pero a la vez hilo suelto para conectar. Qué cabrón.
¿Viste que es difícil escribir? Es terrible. Sí, es terrible. Pero yo siempre decidí, yo tomé la decisión arbitraria de desarrollar 3 temporadas por 2 razones. La primera, para dejar tranquilo a los ejecutivos. Ok. Porque los ejecutivos siempre tienen mucho miedo de que el escritor se quede sin gasolina a mitad de camino. Entonces, si yo les presento, mira, no, es que aquí hay 3 temporadas, yo ya sé, yo tengo historia para 3 temporadas como mínimo. Ah, pues ya, se sienten mucho más tranquilos. Y segundo, para dejarme tranquilo a mí también. Porque también yo he empezado proyectos donde no sé si me va a dar la historia para lo que necesito escribir y me las he tenido que ingeniar para que no se note que tengo el miedo, ¿entiendes? Okay. Entonces, yo con Sara desarrollé 3 temporadas, pero particularmente Sara es una historia que para los que la vieron sabrán que era como un puzzle, donde las piezas se contaban en desorden. Entonces, yo tenía que saber a la perfección el dibujo del puzzle, completito. O sea, yo tenía que tener en mi mente el puzzle armado, completo, para una vez que ya había visto yo cómo era este puzzle completo, desarmarlo y empezar a contar la historia con las piezas en desorden, ¿me entiendes? Pero yo sabía exactamente quién había matado a Sara, cómo había matado a Sara, quién eran los sospechosos, quién eran los sospechosos falsos, quién eran los sospechosos verdad. O sea, de alguna manera yo tenía en mi mente y en mi pizarrita blanca, que siempre tengo una pizarra blanca. Llevas ahí como un ancla que te recuerda, a ver, esto es lo que dijimos y tal, ok. Todo. Yo tenía mi pizarra blanca junto al escritorio, yo tenía una suerte como de escaleta, de estructura del último capítulo. Ok. Entonces, eso siempre era como un faro. Yo decía, ok, el que mató a Sara es entonces en el capítulo 1 puedo contar esto y puedo adelantar esto y puedo hacer este falso suspenso. Sabías a dónde aterrizabas, sabías dónde tenías que aterrizar, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, si te hubieran dicho se acabó en la temporada 1 y no llegaste? Pues se acababa la temporada 1. Y ya se quedó la gente con la duda de... Sí y no, porque en la temporada 1 de alguna manera respondí la pregunta ¿quién mató a Sara? Porque se sabía que Mariana le había pedido a Elroy que cortara las cuerdas del paracaídas. Entonces, si se acababa la temporada 1, Mariana era la asesina y con su secuaz Elroy. Lo que pasa es que en la temporada 2 descubríamos que no era así. Descubríamos que Marifer había estado... Entonces, o sea, era algo suficientemente satisfactorio para la gente para que dijeran, bueno, ya está, pero si no, ahí les tengo una sorpresota. Exactamente. Yo dejaba una hebra sueltita que yo tiraba y esa hebrita era el esqueleto que aparecía en casa de Alex en la última escena del último capítulo de la primera temporada. Alex encuentra un mapa, hace un hoyo en el patio y aparece un cadáver, una calavera. Entonces, claro, eso abre la puerta a otra cosa. Entonces, de alguna manera, la primera unidad, la segunda, la primera temporada, la segunda temporada, la temporada, cada una tienen una unidad en sí. Funcionan por sí solas. Funcionan por sí solas. Y cuando entonces se acababa, las preguntas planteadas en esa temporada se habían contestado. Ok, a ver, hay una pregunta técnica en cuanto a si te contrata Netflix o quien sea, ¿no? Y te dice, ok, quiero que hagas ¿Quién mató a Sara? Y te dicen, te vamos a contratar por una temporada. El resto de las 2 temporadas que tú escribes por esa tranquilidad que tú tienes van, entre comillas, por tu cuenta. Y dices, pues si me las compran, qué bueno, y si no, ni modo. No. Ok. No, yo a estas alturas de mi vida yo no escribo nada que no vaya a ser, que no esté bajo un contrato en el fondo. ¿Me entiendes? O sea, en el caso de Netflix, exactamente, ellos me contrataron por una temporada, Sara, 1, digamos. Lo que pasa es que Sara fue un caso particular porque a mí me agarró escribiendo, casi terminando la primera temporada de Sara, empezó la pandemia. Entonces se suspendió todo, obviamente, durante 6 meses, se suspendió las grabaciones, todo, pero lo único que no se podía suspender, porque no importaba, era la escritura. Entonces Netflix corrió el riesgo de decir, mira, ¿sabes qué? Estamos súper satisfechos con los capítulos que hemos leído de la primera temporada. Creemos que son capítulos muy buenos.
Por lo tanto, vamos a arriesgarnos y vamos a empezar, apenas termines el capítulo final de la temporada, vas a empezar el capítulo 1 de la segunda temporada. Ya. Entonces, lo que hizo ahí Netflix fue como alargar mi contrato para no una, sino 2. ¿Me entiendes? Y así fue. Y después pasó un año entre el final de la segunda y la tercera. Y ahí fue un contrato completamente distinto. Pero bueno, pero por ejemplo, en ese caso en particular, tú tenías tu final, ¿no? Tú tenías tu tal. ¿Se lo dices a Netflix? ¿O a quien sea? ¿O les dices? No. Yo a Netflix le pasé el proyecto completo, los 3. No, pero dices que fue una, luego fue la otra y hasta dentro de un año fue la tercera. La escritura. Pero yo antes de empezar a escribir el primer capítulo de la primera temporada, le pasé a Netflix lo que se llama la Biblia. Ya. Que es la sinopsis de las 3 temporadas. Ok, y donde dices esto pasa y esto así acaba. Todo eso se sabe. Exactamente, se acaba. Esto va aquí, esto va acá, esto va aquí, esto allá. Por supuesto, siempre hay cosas que se van cambiando en el camino, pero la estructura base, digamos, el riel sobre el cual corre el tren, era el que estaba determinado y planeado y establecido. Ok, y nada más para terminar mi duda sobre la brújula y el mapa, cuando tú haces algo por tu gusto, ¿no? Por lo que tú quieres hacer, dices que vas escribiendo y vas descubriendo y te va llevando. ¿Tú sabes en qué termina también? ¿O también incluso el final es el que no sabes ahí tampoco y tú te vas ahora sí que a ver qué pasa? Mira, digamos que he escrito tanto, libros, películas. Sí, es que es una cantidad estúpida que ni siquiera se puede poner en un solo... Esas semblanzas que les de, fulanito ha hecho tal, no acabas de mencionar todo lo que has hecho. Yo no me acuerdo, no sé cuántas telenovelas escribí. Sé que son más de 20 y tantas, pero no sé cuántas. No sé cuántos libros publicados tengo. Pero si lo digo, o sea, si te lo estoy verbalizando, es porque he escrito tanto que he tenido todas las experiencias posibles. Ya. O sea, he escrito libros porque lo que primero me vino fue el final. O sea, vi el final. Y entonces, a partir de eso, pero ¿por qué hay una persona en un charco de sangre con una rosa en la mano? ¿Por qué eso es el final? Entonces, bueno, ¿qué pasó para que esa persona terminara en un charco de sangre con una rosa en la mano? Pues entonces empiezo a inventar. Para atrás, digamos. He escrito historias a partir de personajes, que de pronto sueño con un personaje, por ejemplo, que me pasó con un libro para niños que se llama ¿De qué color es tu sombra?, que yo soñé en Guadalajara. De hecho, estaba yo en la Feria de Guadalajara. A las 3 de la mañana desperté de un salto en la cama del hotel porque estaba soñando con un niño de 7 años que estaba llorando a gritos porque nadie quería jugar con él porque su sombra era amarilla. Y como su sombra era amarilla, asustaba al resto de los niños que tenían sombra negra. Entonces, me acuerdo... Pero eso también hay algo en tu subconsciente ahí de esto mismo que hablas, ¿no? De lo que te está dando vueltas y... No, es como medio introspectivo ahí. Obvio, yo fui el niño de sombra amarilla durante muchos años. Entonces, obviamente, a las 3 de la mañana en el hotel en Guadalajara, yo sentado en la cama diciendo, pero ¿por qué este niño? ¿Cómo? Y entonces se me armó la historia esa misma noche. Entonces, he pasado por todos los procesos, todos. Oye, a ver, ahí tengo una pregunta, no sé el tipo de preguntas que hago, pero es una pregunta, no sé, es una pregunta tonta, pero me da mucha curiosidad saber si alguna vez piensas no hay preguntas tontas. Solo tontos que no preguntan. Si alguna vez, creo que hubo un caso incluso en Estados Unidos donde una persona la acusaron del asesinato de su esposo y había escrito, o era una escritora, y como que ella había escrito como materiales dentro de su novela, tal, ¿no? Nunca te pasa a ti que digas, a ver, pues estoy haciendo estos temas de crímenes o de tal, que de pronto tu esposo te diga, oye, a ver, está muy real. O sea, no, porque a fin de cuentas a ver, no lo pudiste inventado de la nada, tuviste que haberlo pensado, pero entonces que digan, oye, estos pensamientos que tiene esta persona de pronto son medio raros o peligrosos o tal. No. O sea, no te entra el pudor de que alguien lea lo que tú hiciste o lea y diga, si sé quién lo escribió, pues, sé que pensó estas cosas, ¿no? ¿Nunca te ha pasado por ahí? A mí siempre me da pudorcito que alguien lea lo que escribo, sea lo que sea, porque escribir es como hacer striptease.
Y es como hacer striptease en periférico a las 7 de la tarde. O sea, frente literalmente a todo el mundo. ¿Me entiendes? Y siempre te da mucho pudor. Siempre. A mí me da mucho pudor. Con mi marido llevamos 20 años juntos. Entonces ya me conoce y ya pues se ríe a gritos de las cosas que yo hago. Pero sí, en los primeros años cuando leía me decía, a ver, ¿me tengo que preocupar de algo? ¿Tengo que dormir con un cuchillo debajo de la almohada? ¿Necesito hacer un testamento? ¿Necesito llamar a alguien? Y yo, no, tranquilo. Yo siempre me la saco diciendo, yo soy como Oscar Wilde, porque Oscar Wilde decía que un escritor escribe lo que no puede vivir. Y es cierto. Si tú lees mis libros, te vas a dar cuenta que la gran mayoría, los personajes son aguerridos, son aventureros, saltan ventanas, corren a través de la selva. Ahora estoy escribiendo un libro para jóvenes que sucede en Chichén Itzá y la protagonista salta al cenote y de ahí sale. Yo salgo al patio de mi casa y me da alergia. Sí, el sol. Si hay un hoyo, me voy a caer yo adentro del hoyo, me pican los mosquitos. ¿Me entiendes? Sí. No. Entonces yo soy como Oscar Wilde. Yo escribo lo que no puedo vivir. Sí, yo lo pienso mucho en, no sé, canción de Joaquín Sabina, ¿no? Donde menciona que si estuvo con no sé quién o tal, y luego digo, bueno, lo vas con una pareja y ya revelaste todas tus fantasías o tus cosas en papel, ¿no? Y entonces, y como decirle, yo partí diciendo, no jodas con el escritor. Porque siempre terminan, de alguna manera, los otros terminan en tu historia. Oye, te voy a cambiar de tema. Ahorita hablabas de cómo llegaste a Netflix, ¿no? Y que te buscaron y demás. Tú siempre supiste que querías ser escritor. Dices, no sé cómo, pero siempre supe que quería dedicarme a esto. Quiero llegar a la parte de Netflix, pero pasar primero por cuándo te diste cuenta que sí estaba siendo real lo que tú pensaste que querías hacer, ¿no? Porque es como, yo pensé que iba a ser futbolista, ¿no? Pero nunca me escogieron en un equipo, nunca, y ya, bye. ¿Tú en qué momento te empiezas a dar cuenta que eso que tú decías que ibas a hacer no era nada más la imaginación de un niño o no era nada más una idea que alguien más te metió, sino ya era una realidad y que incluso una realidad que te permitía poder vivir de eso? Porque una cosa es, oye, pues quiero hacer arte y tal, pero pues necesito comer. Y otra cosa es donde se combinan ambas cosas y dices, oye, ya puedo hacerlo lo que creo que quiero hacer y por gusto. Y además puedo vivir de esto, ¿no? Entonces... A ver, es una magnífica pregunta que creo que quiero ver cómo te la contesto para ser efectivo en la respuesta. Yo siempre supe que yo iba a ser escritor, a pesar de todo. O sea, a pesar de que me muriera de hambre, a pesar de que nadie me publicara un libro, a pesar de que nadie me comprara un proyecto audiovisual, yo iba a ser escritor y estaba dispuesto a eso. Punto. No había otra alternativa. Como todo siempre tiene un contexto, te tengo que contar también que cuando yo tenía 12 años, tuve un accidente en el colegio y me quebré la espalda. Órale. Un profesor se me sentó encima haciendo gimnasia y me partió la espalda en 3 partes. Me partió la 4ª lumbar, la 5ª lumbar y el sacro. O sea, así como de agáchate más y... Exactamente. De agáchate más y se sentó encima y sonó crack. A mi cuñada le hicieron lo mismo. Les agarraron la parte de atrás de la pierna, así de split. Sí puedes hacer split más, clac, y les agarraron. Todo. Yo desperté 2 días después en el hospital y con riesgo, por supuesto, de parálisis, cuadraplegia, etc. Y entonces desde los 12 hasta los 17, más o menos, usé un arnés, como un arnés, claro, un corset ortopédico. ¿De qué edad me dijiste? Desde los 12 hasta los 17. Ok. Con unos hilos, algunos alambres que salían por aquí, unos alambres que salían por el cuello. O sea, si además, fíjate, yo era el nerd del curso y fíjate esta especie como de Robocop que caminaba por ahí con arneses y con... Ella era el panorama completo.
Pero ¿por qué te cuento eso? Porque eso también ratificó mi decisión de ser escritor. Yo iba a ser inmóvil. Yo iba a ser, ¿me entiendes? Yo no podía, aunque yo quisiera, yo no podía andar corriendo por ahí. Yo no, aunque yo quisiera, no podía trepar árboles, aunque lo quisiera. Después, eso terminó de hacerme entender que si no me volví loco y no sentí que ese accidente había partido en dos mi vida, era porque yo sentí que ese accidente no ponía en riesgo lo que yo quería hacer. Hasta te obligabas a cierto punto, ¿no? Era como, la vida me está diciendo que sí, pues que es lo que hay que hacer porque no puedo hacer otra cosa. Y yo calmaba y tranquilizaba a mis papás, a todo el mundo, porque yo decía, pero es que no importa, si yo quedo en silla de ruedas, no se preocupen, porque voy a seguir escribiendo, o sea, no va a pasar nada. No soy corredor, no soy atleta, no voy a saltar alto, no. Si fuera así, estaríamos en una situación muy distinta. Después de eso, a los 17, cuando me sacaron el corsé, fue para empezar a operarme. Me operaron 5 veces durante 2 años. Estuve hospitalizado, entré a un hospital y salí 2 años. O sea, nada más era el principio. Todos esos años de corset era el principio de... Era el mero principio para enderezar la espalda, evitar que se saliera la médula y dejarla lo más derechita posible para entonces ahí empezar a operar. Tengo 36 tornillos, barras, metal, o sea, yo sueno en los aeropuertos, todo lo que tú quieras, todo eso. Pero si te cuento todo esto es porque a mí lo que me mantuvo vivo fue la lectura y la escritura. Yo en el hospital escribí mi primer libro. Entonces, cuando yo salí del hospital, ya operado y ya con muletas, y poquito a poquito fui dejando las muletas y ya después ya no se notaba nada y yo podía hacer una vida normal, salí de ahí para comerme el mundo. Porque llevaba esperando ese momento desde los 12 años. Es que es... ¿Entiendes? Y ya tenía 20. 19, 20. Y entonces me acuerdo que cuando salí, dije, también me voy a ir de la casa de mis papás. Porque ya, yo quiero ser viejo grande, yo quiero ser viejo rápido, yo quiero comerme el mundo, literalmente. Entonces, como necesitaba lana para eso, se me ocurrió ir a un canal de televisión en Chile, que tomaba un pecero que me dejaba en la puerta del canal, desde la puerta de mi casa, y llegué hasta una secretaria y le dije, mire, yo necesito trabajar, me quiero ir de la casa de mis papás. ¿Así le dijiste? Sí, yo tengo buena ortografía, sé poner comas, sé poner puntos, estaba en primer año de universidad, estudiando literatura, obviamente, que otra cosa. Yo puedo ser el ayudante del ayudante del ayudante del ayudante. Y ella me dijo, mira, no necesitamos ni ayudantes, ni ayudantes de ayudantes, ni ayudantes de ayudantes de ayudantes. Lo que necesitamos son ideas de telenovela. Ok. Y yo saqué de mi mochila de la universidad un cuaderno, a mano escribí 20 líneas y se las pasé. Ahí, frente a ella. Y se las pasé. A los 3 días me llamaron de ese canal porque les había gustado la idea. Wow. Fui. Me pidieron el capítulo 1. Escribí el capítulo 1, me lo compraron y eso se terminó convirtiendo en mi primera telenovela, Amor a domicilio, que la escribí a los 20 años. Esa telenovela fue tan exitosa en Chile que no había terminado de estar al aire cuando recibí una llamada desde México de Valentín Pimstein, que era el gran productor de telenovelas mexicanas. El de Los ricos también lloran. Sí, era él. Él. Es como el que decía que sí, que no y tal. Y él me ofreció un contrato y yo me fui a vivir a México. Entonces te voy a poner una pausa ahí rápido, antes de que te me adelantes mucho. Tú escribes este capítulo, ¿a tu familia le dijiste algo? O sea, ¿sabían qué estaba pasando? ¿O se enteraron? Claro, por supuesto. No, mi familia sabía, todo el mundo sabía, porque además yo los senté a todos y les dije, porque más a mí me dieron un día para escribir el capítulo. Un día. ¿Como cuántas cuartillas son para hacer un capítulo?
52 más o menos. O sea, entonces, sí, y además esto eran las 5 de la tarde. Entonces yo llegué a la casa de mis papás así con los ojos así. ¿Qué te pasó? Es que no sé en qué me metí. Tengo que llevar mañana, porque además cuando me preguntaron en el canal si yo tenía el capítulo 1, yo mentí y dije que sí. Sí. O sea, ellos no sabían. No, que yo seguía siendo un niño. O sea, pudiste niño. haber dicho, sí, pero te lo traigo pasado mañana que tengo una junta, pero era también esta misma. No, tiene que ser y ya dije y. Es lo que te digo, o sea, a mí me gusta atormentarme solito. Entonces, ¿para qué hacerlo fácil si lo podía hacer difícil? Y entonces le digo, lo siento, no, porque fui a la casa de mis papás, le digo, no me vean, no me miren, no me hablen, que hoy se trabaja toda la noche. Y entonces me alimentaban, me tiraban comida por debajo de la puerta. Todo el mundo estaba en función de este capítulo que yo llevé al día siguiente y que les gustó y que se terminó convirtiendo en la telenovela. A ver. Pero cuando tú escribiste estas 20 líneas o este concepto, ¿se te ocurrió ahí? ¿Lo tenías ya pensado de antes? O sea, una idea que me ocurrió ahí. O sea, tú ni siquiera tenías nada trabajado. O sea, no era como, bueno, es una idea que ya había pensado y entonces ya puedo más o menos desarrollar un capítulo. Fue desde, o sea, tenías, no solamente era escribir el primer capítulo, sino era, pues, idea que va a pasar. Yo, lo único que tenía en mente, yo es que como yo venía de esta etapa del hospital y venía de esta etapa de haber estado mucho tiempo en cama y venía de esta etapa donde estuve inmóvil mucho tiempo y mi único lujo que me podía dar en la vida era una vez al mes pedirme una pizza a la casa. Porque además esto era el año 94, para que entiendas. O sea, tú tenías 4 años de vida. Sí. En esos años, ese año, llegaron a Chile por primera vez las comidas delivery. Entonces yo me acuerdo que yo me sentía literalmente en el futuro. Porque yo tomaba el teléfono y llamaba, decía, hola, quiero una pizza, sí, se la llevamos, y llegaba la pizza a la casa. Wow. Para mí eso era como, pero esto es como los supersónicos, esto, o sea, ¿qué van a inventar después? ¿Me entiendes? Entonces cuando llego al canal y me piden una idea, o sea, no me piden a mí, sino que me dijeron, necesitamos idea de telenovela, yo pensé en eso, y entonces la idea que yo inventé tenía que ver con un local de pizzas de reparto a domicilio. Que se me ocurrió ahí por mi triste lujo de pedir pizza una vez al mes, que era para lo único que me alcanzaba la lana. ¿Entiendes? Entonces, y era la historia de una pizzería, que llegaban 2 personas a administrar la pizzería y se odiaban, pero se amaban, melodrama, y cada vez que salía una motito con una pizza a un reparto a domicilio, se armaba una nueva historia con esas personas a las cuales llegaban a repartir la pizza. Toda esta larga historia que te conté, que espero que no haya sido aburrida, es para contarte que me acuerdo que cuando me voy a vivir a México, yo por supuesto no había salido nunca del país, por lo tanto no tenía pasaporte. Tuve que ir a la oficina donde te sacan los pasaportes y me preguntaron, profesión. Y yo no supe qué decir. Entonces le digo, bueno, no sé, tengo un libro publicado, hice una telenovela. Escritor. Le digo, no, ¿cómo escritor? Escritor es Juan Rulfo, escritor es Elena Poniatowska, escritor es García Márquez. Bueno, pero usted escribe o no, me decían. Bueno, sí, soy una persona que escribe, pero no soy escritor. Entonces tuvimos una discusión filosófica con esta señorita. ¿Sobre qué significa ser? Durante 45 minutos, donde la dejé mareada, y dijo, ya, escritor. Y puso escritor y se acabó el problema. Y me acuerdo que me fui de ahí con un pudor infinito, porque yo decía, ¿cómo puedo ser escritor yo? ¿Cómo me pueden poner en el mismo cajón que Vargas Llosa, que García Márquez? ¿Cómo? Claro. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Entonces me costó mucho decir que soy escritor. Muchísimo. Así que no hubo un día, Diego, en el que yo entendí que era escritor, sino que fue un proceso que me costó mucho pudor. ¿Hasta cuándo ya te presentabas como escritor? Y cuando ya me empezó a dar hueva dar tanta explicación, ¿entiendes? Sí, soy escritor, sí, ya, listo. Si me sigue dando pudorcito, tengo que ser honesto, me sigue hasta el día de hoy dando pudor. Que me inviten a las ferias del libro, que el escritor nacional, y uy, me da una vergüenza terrible.
pero ya no estoy dispuesto a dar tanta explicación ni nada, así que sí soy de escritor, sí, listo, se acabó. Buenísimo. De entrada, bueno, de esto que me mencionabas, ¿tú veías telenovelas? O sea, ¿tenías un contexto de decir, bueno, así es como funciona una telenovela y entonces más o menos tengo que hacerlo así? Veía muy pocas telenovelas. Cuando empecé a escribir telenovelas, debo haber visto 3 telenovelas en total. Ok. No era gran consumidor de telenovelas. Ok. Entonces, te jugó a favor, me imagino, el no estar atado a un... ¿Sabes qué me jugó a favor? Me jugó a favor que tenía muy claro lo que no me gustaba de las telenovelas. Ya. Y entonces hice una telenovela que me hubiese gustado ver a mí. Ok. Que dio la casualidad que era lo que querían ver los chilenos en ese momento. Okay. Oye, a ver, entonces me voy a regresar a un tema que es mucho más profundo de esta época en la que estabas tú pues primero con ¿cómo se llama? El corset, luego en hospital yendo y viniendo, ¿no? Pues fue pues, toda tu pubertad, adolescencia, ¿no? Completa, ¿No? desde los 12 hasta los 19. Ajá. En esa edad es donde la mayoría de las personas pues descubrimos que nos gusta, ¿no? Pues, si me gustan las niñas rubias o si me gustan las niñas de pelo tal o tal. En tu caso, y más porque dices, porque ya me hace sentido el tema de que dijiste saliste del closet a los 20 y algo. ¿Cómo es para ti en esta etapa de tu vida el decir, o sea, no sé si tú ya sabías que te gustaban los hombres, pero además no podías decir, bueno, pues a ver, me voy a dar un beso, a ver, o sea, sí. Claro, me voy a dar un beso con el enfermero. No, Ajá. no. ¿Sabes por qué? Yo estuve, y yo creo que por eso también después de salir del hospital, de salir del closet, pisé el acelerador a fondo y tal vez por eso tengo tantos libros, tantas películas, porque de alguna manera yo entre los 12 y los 19, 20, estuve literalmente en modo sobrevivencia. Sí. Y estuve en modo sobrevivencia porque el dolor, Diego, era tan grande, constante, tan atroz, tan terrible, que no tenía conciencia ni de mi alma, ni de mi cuerpo. O sea, yo tengo esos años, sobre todo mientras me iba acercando más, o sea, después de los 15, que los dolores ahí se intensificaron muchísimo. Es que el cuerpo está creciendo el cuerpo. Exactamente. Entonces, yo tengo eso en nebulosa. Tengo una nebulosa de esa época. Okay. O sea, era imposible que en esa nebulosa y en esa supervivencia literal en la que yo estaba sometido, además de todo, yo empezara a cuestionarme mi orientación sexual. Eso era un lujo. Okay. Era un lujo que yo me iba a dar después. Okay. Ahora yo tenía que solucionar esto, ¿me entiendes? O sea, estabas como alguien que está en un accidente y que tienes que sobrevivir, no te acuerdas qué pasó, pero constante, ¿no? El estado de... Yo creo que tú entiendas que, por ejemplo, que yo antes de entrar al hospital, o sea, porque esto fue una cosa muy larga, muy larga. Yo antes de entrar al hospital, donde estuve 2 años y medio sin salir del hospital, antes de eso, yo estuve 1 año en mi casa boca abajo, acostado boca abajo, para que la médula se alineara con las vértebras. Entonces, y me acuerdo que tomaba una medicina que se llamaba Nefercil, creo. Sí, creo que era Nefercil, que era como una bomba, un analgésico bomba. Y empecé tomando una, y cuando ya me hospitalizaron, tomaba 11 al día. No, pues sí. Entonces, pues te digo, o sea, yo estaba literalmente en un modo... Así como cuando te subes al avión y pones el teléfono en modo avión. Sí, no estabas. O sea, como tu mecanismo de defensa era entre menos puedas estar consciente de lo que está pasando, más Claro. voy a aguantar. Y mi manera entonces de empezar a entrar en contacto conmigo, con mi cuerpo, con mi piel, con mis deseos, con todo, fue a través de la escritura. Cuando ya estaba en el hospital, cuando ya tenía un suero conectado al brazo 24 horas, cuando ya la cosa estaba más, el dolor estaba más domado, más domesticado, pues me puse a escribir. Ya. Y eso me permitió entonces conectarme con mis sentimientos. Me permitió, por ejemplo, poder llorar. Porque yo, claro, yo no boté una lágrima desde los 12
porque no había tiempo, no había cómo me iba a poder, ¿me entiendes? ¿Cómo me iba a poder dar el lujo de sentarme a llorar así como la dama de las camelias si lo que tenía era que resolver ese dolor, lo que tenía, ¿me entiendes? Entonces, No, hombre. después vino todo eso. Te voy a hacer una pregunta medio dura, pero creo que es en este momento ese sentido el ¿por qué quería seguir vivo? Sí, o sea, a ver. Porque yo tenía muchos digo, planes para mí. Sí, pero eres un niño en el sentido de ¿qué te mantuvo esos planes? A ver, no cualquiera aguanta durante todo este tiempo tanto dolor constante y decir, bueno, se va a acabar y ya, o sea, sí, tú no aguanta ese tiempo porque además, como dices, todavía sí me dolía. Oye, es que tengo un dolor impresionante en la pierna, pero pues puedo viajar y puedo estar viendo cosas y me distraigo. Tú estás encerrado, tú estás, o sea, con tu cabeza todo el tiempo, te pudiste haber vuelto loco, ¿no? O te pudiste haber dicho, es que ya mátenme, o sea, no, o no sé si fuiste a terapia, mucho, o sea, no sé. ¿Sabes no sé. lo que pasa? Es que yo creo que este entrenamiento que yo tuve antes de esto, de niño aislado, encerrado en su cuarto leyendo, a mí me salvó la vida, literalmente. Porque para mí no había mucha diferencia. La única diferencia, claro, es que estaba en cama y con dolor. Pero el espacio que me rodeaba no era distinto. Yeah. Yo no era niño de correr por los techos, o no era niño de, ¿me entiendes? Lo más, salía en bicicleta. Sí, no te quitaron eso, no te quitaron eso. Exactamente. Ahora, además, yo no sé por qué, pero por suerte, yo siempre sabía que eso iba a ser transitorio. No así mis papás, por ejemplo, que lo pasaron pésimo. O sea, mis papás no pueden hablar de este tema. Okay. Porque yo les hablo de que, o sea, no sé, les digo, ay, me duele la espalda, y mis papás caen como desmayados. Porque tienen como síndrome postraumático. Sí, una angustia y ellos ven a su hijo y el sentido de culpa y o sea. Si yo iba a volver a caminar o no, si yo iba a aguantar tanta anestesia. O sea, ellos sí se la llevaron la peor parte. Yo como no tenía muy claro lo que estaba pasando, ni tampoco porque estaba un poco drogado por los sueros y las cosas. Dimensión del tiempo no tienes a esa edad, no sabes qué es un año, no sabes qué es. Y entonces para mí siempre esto fue un obstáculo a resolver. Yo sabía que se iba a pasar. Sabía que a lo mejor ignorantemente, ¿me entiendes? Ingenuamente. Pero esa ingenuidad y esa ignorancia me sirvieron para saber que eso era un tránsito, que se iba a pasar. Y además no es casualidad, creo yo, pues yo no creo en las casualidades, no es casualidad que yo saliendo del hospital, o sea, yo fui al canal de televisión a ofrecerme de ser el ayudante con muletas todavía. Okay. O sea, no es casualidad que yo saliendo del hospital, a los 4 meses me compraron mi primera telenovela. Y no había pasado un año y yo estaba viviendo en México. Ok. Qué impresionante. Qué impresionante. No sabía todo esto y quiero entrar a la parte donde ya estás trabajando en México, ya empiezas a hacer novelas, ya empiezas a hacer más cosas. Todo fue tan rápido, después de tanto tiempo de no poder pues hacer mucho. Nada. Que no te daba miedo que se te fuera a ir. O sea, que no te entraba este tema de, a ver, esto que me está pasando no es normal. O sea, no es la trayectoria normal de un escritor, no es a la primera me contrataron y luego de ahí a la primera me buscó Don Telenovelas a decirme ven y escribe para mí y te volamos. O sea, no es la historia, ni siquiera es normal después de ese accidente o esa situación que no hubiera pasado nada, entre comillas, ¿no? Que pudieras seguir con tu vida después de todo eso. O sea, entonces son muchos no normales. No te pasaba por la mente esto se va a acabar. Absolutamente. Me pasaba todo. O sea, de hecho, yo me fui a México con la reflexión mental de que eso iba a durar un año. O sea, iba a durar la telenovela que querían que escribiera. Okay. Y yo iba a estar cool con eso. ¿Me entiendes? Yo iba a estar feliz con eso. Sí, pero por Dios, yo no conocía México y me llevaron a México y me instalaron en un hotel maravilloso, el Radisson en Perisur, y a los 3 días del hotel me llevaron a un departamento sobre periférico, precioso ahí en San Jerónimo. O sea, si eso duraba 6 meses, un año, era un sueño. La sorpresa fue cuando me ofrecieron otro contrato, ¿me entiendes? Entonces dije, bueno, esta será la última vez que yo haga telenovela, obviamente. Que, obvio.
obvio, y no pasa nada. No, yo estaba dispuesto a ser escritor sin ganar un peso. Yo estaba dispuesto a ser escritor, ¿me entiendes? Entonces escribía para México, pero entonces fíjate curiosamente que el mismo canal de Chile al que le hice la primera telenovela quiso una segunda telenovela. Y entonces, pues mira, fabuloso, pues será la última telenovela que haga para Chile. Ajá. Y de pronto tuve como la sensación de, ok, hagamos una pausa. Y cuando hice esa pausa, habían pasado 10 años. Yo llevaba 10 años viviendo en México, siempre yéndome al año siguiente. Uh-huh. O sea, ya obviamente no me había ido de México. Y descubrí en ese momento que tenía una carrera de escritor de telenovelas. Ajá. O sea, ya llevabas 10 años cuando te diste cuenta de, a ver, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo, no? ¿Y qué está pasando? Me pasó, pero yo soy así, yo funciono así. Me pasó lo mismo con Netflix. A mí Netflix me llamó para escribir una serie. Yo, por supuesto que dije que sí, pero por supuesto, después de colgar el teléfono, me desmayé 10 minutos con un ataque de pánico porque dije, ¿en qué me metí? Yo no voy a ser capaz. O sea, si esta gente que me acaba de llamar es la que hace Stranger Things, es la gente que hace The Crown, es la gente que tengo que hacer yo ahí. Sí, son las grandes ligas, por así decirlo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, que no le llego ni a los talones a esa. Entonces me vino como una suerte como de crisis. Y entonces yo dije, bueno, escribiré mi temporadita de Sara, no me llamarán nunca más en la vida, pero yo estaba dichoso con eso. Okay. Yo o sea, te lo digo con toda la honestidad del mundo. Si a mí, después de la primera temporada de Sara, Netflix me hubiese dicho mucho gusto, un encanto haber trabajado contigo, gracias por todo, yo me hubiese ido con la misma felicidad y con el mismo orgullo y con la misma sensación de triunfo personal con la que llegué. ¿Me entiendes? Sí, es que justo porque tú partes de esto que dices de yo como quiera lo quiero hacer, quiero escribir. Entonces son oportunidades. O sea, no es como el yo voy a ser el escritor de Netflix tal y si no te lo dan, te frustras. Pero tú vienes desde otra perspectiva, ¿no? De qué oportunidad tan buena la voy a disfrutar y lo voy a... Yo creo que tiene que ver un poco con mi propia historia, tiene que ver con el hecho de haber estado inmovilizado mucho tiempo. Entonces, que alguien piense que yo puedo hacer algo, para mí es una sensación como de orgullo muy grande. Y obviamente que lo voy a hacer. Oye, pero y en estos, tanto con Netflix como con las telenovelas durante todo ese tiempo, ¿no te entraba también un poco la presión de decir, a ver, ya me funcionó una, ¿no? Quieren que haga una segunda, pero la quiero escribir como yo quiero o como creo que les va a funcionar a ellos? O sea, no empieza a entrar este juego de me contrataron por eso, entonces tengo que repetir la fórmula. O sea, sí, ¿cómo manejas todos estos pensamientos? Esa también es otra pregunta espléndida, porque es algo en lo cual he reflexionado mucho. Yo le tengo pánico a una sola cosa en la vida, y es pánico, y es a la mediocridad. Okay. A mí la mediocridad me da horror. Prefiero estar 2 años hospitalizado a sentirme mediocre, ¿entiendes? Okay. A mí la mediocridad me da pavor. Por lo tanto, le huyo a la zona de confort, porque la zona de confort, que es a lo que todos aspiramos, excepto yo, yo tengo la teoría de cuando uno llega a la zona de confort, cuando uno llega por fin a ese estado de comodidad, es donde uno aplica piloto automático. Sí. En todo orden de cosas. O sea, cuando tú llegas a la zona de confort con tu pareja, engordas. Sí, todo empieza a irse a bajada. Todo empieza a bajar. Cuando llegas a la zona de confort en tu trabajo, pues ya no sigues creciendo. Por lo tanto, yo le huyo a eso, porque para mí eso es la mediocridad. Okay. Entonces, ¿cuál es mi solución ante eso? Yo me puse una regla hace muchos años y la cumplo siempre. Nunca voy a hacer un proyecto que sea del mismo género y del mismo formato del que acabo de hacer. Okay. Eso significa que si yo hice una telenovela ahora, lo siguiente que voy a hacer no va a ser en ningún caso una telenovela. Okay. Va a ser una obra de teatro. Va a ser un libro. Si hice una comedia,
no voy a volver a escribir una comedia. Okay. Voy a hacer un drama. Entonces, ¿por qué? Porque entonces cuando he terminado de explorar diferentes géneros y formatos, ya han pasado 3 años, más o menos, entonces ya no me siento tan seguro de cómo volver a escribir una telenovela, se me da miedito. Sí, como que se te olvidó. O sea, me olvidó. Entonces vuelvo a sentir como la angustia de decir, ¿seré capaz de hacer 150 capítulos de nuevo una telenovela? ¿No? Entonces me da el miedito, y el miedito hace que no esté en la zona de confort. Okay. Entonces también yo creo que esa búsqueda de la no zona de confort es lo que me ha permitido escribir tanto y tan variado. Y me ha permitido hacer películas, obras de teatro, libros, cuentos, audioseries, podcasts, series, ¿me entiendes? Y me ha permitido hacer comedia, drama, erotismo, tragedia, parodia, en fin, porque por regla mía, porque no voy a hacer lo mismo que ya hice. Pero y en el sentido de, a ver, por ejemplo, hay autores como no sé, Stephen King, ¿no? Que ya sabes qué esperar a esta persona, ¿no? Es como el refrito del refrito del refrito, a cierto punto. El otro día lo explicaba una persona de las bandas de música, llega un punto en su carrera en que dejan de ser esa banda de música y se convierten en una banda de covers de ellos mismos, ¿no? Porque ya nada más tocan las canciones que a la gente le gustaban de ellos de cierta época y ya no hacen cosas nuevas, o aunque hicieran cosas nuevas, la gente quiere lo que hacían antes, ¿no? Y caso lo que me como Stephen King o gente que ya ya sabes qué esperar de cierto personaje, ¿no? O John Grisham o... Ajá. Exacto. Y mi pregunta, o donde quiero que abramos la conversación es, por un lado, esta fórmula les permite decir, bueno, pues tengo una carrera predecible, ¿no? Un ingreso predecible, ya la gente me reconoce por algo, ya creé una marca alrededor de mi nombre. Pero por otro lado pasa esto que dices de ya eres alguien predecible en la zona de confort y demás. Tú piensas que no quisieras nunca llegar a ese punto en el que ya sabemos cuál es el estilo de esta persona, ya sabemos qué es para esta persona, o si se puede hacer sin caer en repetir la fórmula. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo ni siquiera sé yo cuál es mi estilo. Okay. No tengo idea, porque escribí Sara y el mismo año que escribí Sara saqué un libro para niños. ¿Me entiendes? Para niños de 3 años. Sí. Y ahora sale una nueva serie mía que se llama Don Dudo Fuego, High Heat en inglés, la de los bomberos. Sí. Y estoy escribiendo un libro para jóvenes que sucede en Chichén Itzá. Y estoy armando un libro erótico para mayores de 30, ¿me entiendes? Para personas con un criterio formadísimo. Y me encanta. Pero eso es lo que me refiero. Cualquiera de estas podrían decir que es hecho por distintas personas, pero todo eres tú. Claro, por mis distintos yo. Ajá. Por mis distintos yo. Lo que pasa es que a mí tampoco me interesa que me reconozca la gente. Tampoco me interesa que se escriba de mí en el futuro, que alguien analice mi obra. Yo escribo porque si no escribo me muero. Sí. Por eso escribo. Qué maravilla y qué privilegio que además me pagan. Y puedo vivir y puedo financiar mis vicios y puedo darle una buena vida a mi hija, ¿entiendes? Es una maravilla, pero esa no es la... O sea, yo trabajaría gratis. Yo haría lo que hago gratis. Yo pagaría por hacer lo que hago. Esa es la diferencia. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Tengo una duda sobre... Ahorita hace rato mencionabas así Vargas Llosa y García Márquez y tal, gente que tú has leído. ¿Tú sientes que una obra de un autor, y entiéndase incluso cineastas, directores y demás, se ensucia por lo que lleguen a decir después? O sea, por sus opiniones, por sus posturas, o está separado una cosa de otra, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta... Separar el hombre de la obra. Sí, como decir, por ejemplo, el caso en el cine, Woody Allen, ¿no? Que dice, bueno, pues hay cosas que ha hecho en cine y demás, pero luego sabes la historia de lo que se le acusa, ¿no? De lo que está... Sí, o Michael Jackson y demás.
¿Qué, A mí me cuesta, ¿qué postura fíjate. tienes sobre esto? A mí me cuesta. Yo soy súper, a lo mejor por el hecho de pertenecer a una minoría y por el hecho de llevar toda mi vida, porque sigo haciéndolo, peleando por mis derechos, por sentir que no entiendo. Yo no entiendo por qué yo tengo menos derechos que tú. No entiendo. Yo pago los mismos impuestos que tú. Tengo las mismas obligaciones que tienes tú. Pero a ti nadie te cuestiona con quién te acuestas. Sí. A mí me lo cuestionan todos los días. Y amenazan con convertir mi derecho en un plebiscito, en un premio si me porto bien. Entonces, a lo mejor por eso, por el hecho de haber sentido esa fragilidad. Pero te voy a interrumpir, pero si estamos en público y yo regaño a mi hijo, va a ser visto distinto que si tú lo regañas. Pero por O sea, supuesto. lo mismo, pero si ve que es papá y mamá y papá, ay, pero o sea, algo van a decir. Por supuesto, pero por supuesto, ya el hecho que yo tenga un hijo genera un escándalo para mucha gente. Que tú tengas un hijo no genera un escándalo para nadie. No, se consolidó la familia, felicitaciones. En mi caso es, ¿qué le estarán haciendo a ese niño? Entonces, o sea, y no, ni voy a entrar en eso porque me da la furia más grande. Pero a lo mejor por ese mismo, por el hecho de haberme sentido siempre tan poco protegido constitucionalmente, socialmente, legalmente, siempre me voy a poner de parte de la víctima. Siempre. Prefiero equivocarme en haberme puesto de parte de la víctima y ahí darme cuenta de mi error, que haberme puesto de parte del agresor y ahí darme cuenta del error. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque bajo ese prisma a mí me cuesta mucho separar al hombre de la obra. Me cuesta mucho volver a escuchar a Michael Jackson como lo escuchaba, que me fascinaba, sabiendo que se violaba a niños. Me cuesta mucho volver a leer a Vargas Llosa, sabiendo que hoy en día Vargas Llosa es un señor que apoya dictaduras. Me cuesta, a pesar de que me fascina. Me cuesta. Entonces, no sé si es bueno o malo, no sé si estoy cometiendo un error o no, probablemente lo estoy cometiendo porque estoy perdiéndome probablemente de grandes maravillas, pero estoy siendo honesto contigo. Me cuesta mucho separar al hombre de la obra. O a la mujer de la obra, al ser humano de la obra. Ok, sí, tiene esa duda. Vamos a pasar a una parte de preguntas concretas. La respuesta no tiene que ser concreta, te puedes ir, pero... Como me he ido todo este rato. No, yo estoy perdón por eso. Al revés, me encantó que fuera en persona para poder hacer ahora sí ya todavía más a gusto. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Lo hayas o no lo hayas seguido, pero ¿cuál ha sido uno de los peores consejos? Que estudiara algo que me diera dinero. Pero ¿cómo vas a estudiar literatura? Te vas a morir de hambre. Estudia derecho, estudia periodismo, estudia arquitectura, estudia una carrera de verdad, algo que te deje dinero. Okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Que haga las cosas por amor. Lo que sea. Que sea esposo por amor, no porque no quiero estar solo. Que sea papá por amor, no porque es lo que hay que hacer. Que sea escritor por amor. Que si firmo contrato con un streaming o con un canal de televisión o con una casa editorial sea porque estoy enamorado del proyecto, no porque va a ser un buen paso para mi carrera. ¿Entiendes? Y como para mí el amor lo siento en la tripa, no en el corazón ni en el cerebro, sino que yo lo siento aquí en las vísceras, en el fondo el consejo fue hazle caso a tu tripa. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no das? Yo antes daba consejos y decidí no dar consejos porque una de las cosas que he ido aprendiendo y que me he ido educando en la vida es que todos somos producto de nuestras propias circunstancias, de lo que nos tocó vivir,
de los miedos que eso nos generó, de las seguridades que eso nos generó y por lo tanto, no sé, este mismo lápiz que yo tengo en la mano puede tener muchos puntos de vista dependiendo de ese contexto. Por lo tanto, ¿quién soy yo para decirle a otra persona cómo tiene que mirar ese lápiz o cómo tiene que tomar ese lápiz o cómo tiene que usar ese lápiz o que tiene que dejar ese lápiz o que no tiene que tomar nunca ese lápiz o que no tiene que soltar el lápiz? En general, pero yo era como de dar consejos, porque a lo mejor como yo me creía viejo y me creía como más adulto de lo que era, pues a lo mejor sentía estúpidamente como que estaba en una posición de dar consejos. Sí. Hasta que un día me vi como a mí mismo desde afuera y me encontré un ridículo espantoso y dije, ¿qué estás haciendo? Entonces, hoy en día me cuido mucho de Pero eso. ¿cómo haces la separación entre dar consejos y dar clases? Porque a fin de cuentas también es catedrático, ¿no? O sea, o has dado... Sí, doy muchas clases, pero, entonces, ¿Cómo diferencia entre esto, entre dar un consejo y dar una clase? A veces se puede mezclar un poco. Porque se puede mezclar, sí, pero en el fondo cuando tú das una clase, tú estás entregando objetivamente un contenido. Estás entregando un contenido que es verificable. Estás entregando un contenido que es concreto, que es tangible. Cuando tú das un consejo, te estás poniendo automáticamente en una posición superior a la persona a la cual estás aconsejando. Y esa distancia es la que a mí me O molesta. sea, dar una clase es como decir, un pastel se le pone tanto de azúcar, tanto de no sé qué, tanto de no sé qué, y es lo que es. Y cuando yo doy clases, mi clase es, yo te voy a contar cómo hago yo el pastel. Ok. Tú verás si te sirve o no. Ya. Sí. Si no es, oigan, tienen que escribir así, yo les recomiendo que manden su currículum a tal lugar. O sea, no va así. No, yo te voy a contar lo que yo hago, yo te voy a contar mi proceso creativo, te voy a contar cómo llamo a la musa, cómo termino un capítulo, cómo empiezo un capítulo, cómo genero un cliffhanger poderoso. Bla. Es objetivo, es lo que yo hago. ¿Me entiendes? Okay. Y si tú estás tomando la clase conmigo es porque me imagino que quieres aprender, por lo tanto, es porque estás deseando que yo te cuente eso. Distinto es cuando yo subo un peldaño en la escalera de la vida y desde arriba te digo, lo que tú tienes que hacer con tu vida, no, ya, vete, cáete por la escalera. O sea, ¿entiendes? Por pendejo. Oye, ahorita que dijiste lo de las musas, ¿cómo le haces para cuando no te sientes inspirado? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo a muy temprana edad decidí no creer en la inspiración. Yo sé que existe, pero yo decidí no creer en ella para no tener que esperarla. Porque tal como te conté al inicio de esta conversación, para mí esto no es un trabajo. Para mí esto es la manera que tengo de respirar. Yo no respiro por la nariz y la boca, yo respiro a través de las letras. Entonces yo no voy a poner en manos de una señorita que yo no sé si existe o no mi respiración. Claro. Yo no voy a darle el poder a una tercera persona sobre algo que para mí es tan importante. Por lo tanto, yo no la espero, yo me siento y empiezo. Y si aparece, pues aparecerá mientras estoy tecleando. Además, le tengo pánico a los fantasmas. Entonces, si me aparece alguien por aquí al lado y me susurra algo, o sea, lo siguiente es caerme muerto de un ataque cardíaco. Así que ni llegue. Yo no creo en ella. Creo, por supuesto, pero le hago creer que no creo. Sí. Te funciona. Es más práctico para ti decir, no, va. Exactamente. Sí, ¿no? Ahorita que decías el tema de es que yo para vivir necesito escribir. ¿Crees que todos tenemos algo? O sea, tenemos un algo así, o no es la suerte de todo el mundo, que no todo el mundo tiene ese algo, ¿no? Que ya sea escribir, sea pintar, sea empezar un negocio, sea... O sea, tú sientes que todos tenemos este llamado tal. Y si crees, ¿cómo lo encuentro? O incluso cómo confío en que va, así como tú tienes, envidio la certeza que tú tienes de decir, yo voy a escribir, voy a seguir escribiendo, ¿no? Y poco a poco se van acomodando las piezas en el mundo para que eso sea una realidad y que te permita seguir haciendo lo que haces, ¿no? Parecido a, acabo de hablar con Teresa Ruiz y dice, yo también desde chiquita sabía que iba a actuar y no me importaba hacer una pausa de 5 años y nada más dedicarme después de hacer 2 películas muy importantes para seguir aprendiendo, porque yo voy a ser actriz toda la vida. Entonces no tengo prisa
por el siguiente papel, el siguiente, como que también así como tú me estás diciendo, ella lo decía, es que esto es lo que yo vengo a hacer, ¿no? Y lo voy a hacer toda la vida. Y digo, wow, qué certeza tienen y qué padre poder tener esa confianza en uno y en decir, va, la pregunta es un poco también egoísta de decir, ¿cómo sé si lo que hoy estoy haciendo es eso? Y cómo si se puede aprender a confiar y decir, va, vamos a seguirle dando a ciegas y Yo creo, y voy a ser súper honesto, yo creo que es un privilegio tener tan clara tu vocación. Porque de momento que tú tienes clara la vocación, no pierdes tiempo tratando de dilucidar cuál es tu vocación. Pero tengo amigos, tengo familiares que se acercaba el momento de tomar la gran decisión de la vida, de qué estudio, y literalmente no sabían. Sí. Y yo me ponía en sus zapatos y decía, wow, yo con lo cuadrado que soy, porque yo funciono como un vector, yo funciono, ¿me entiendes? Me pongo la zanahoria debajo, de frente al burro y para allá voy, punto. Sí. Entonces, si no tuviera la zanahoria o tuviera 16 zanahorias al frente, yo no podría funcionar. Yo no podría funcionar. Entonces, me costó, pero entendí que eso es que lo que me pasó a mí es un privilegio que celebro y que sobre todo honro, ¿me entiendes? Trabajando como la bestia que trabajo, porque trabajo muchísimo, porque mi manera de honrar el hecho de que la vida me haya otorgado ese privilegio es honrándolo y es trabajando incansablemente, estudiando muchísimo. Una vez al año siempre tomo alguna clase de algo, siempre estoy leyendo para perfeccionarme y estoy también dando clases permanentemente porque me parece que lo mejor que yo puedo hacer es traspasar todo lo que yo sé. Yo creo que todos tenemos eso que hace que nos levantemos de la cama todos los días. Lo que pasa es que también tengo la conciencia de que a veces eso no es lo que nos hace traer el pan a la casa. Entonces, hay mucha gente que tiene que renunciar a eso que la haría levantarse de un salto de la cama, porque no tuvo el privilegio de poder hacer coincidir esas dos cosas. Y eso me parte el alma, y eso me indigna, y eso tiene que ver también un poco con esta suerte como de activismo, en el que siempre termino, porque inevitablemente siempre termino hablando como un activista, porque de alguna manera siento que está muy mal repartido todo. Ahora, yo también tengo la conciencia y tengo la claridad de que yo tuve suerte. O sea, tuve suerte de ir a ese canal de televisión a ofrecerme para ser el ayudante del ayudante del ayudante y que me dijeran que estaban buscando. Y tuve suerte de entregar esa historia y tuve suerte de poder escribirla y tuve suerte de que la leyera. Pero también tengo súper claro que la suerte es como una llave. Y uno saca la llave del bolsillo cuando va a abrir la puerta. Pero una vez que abriste la puerta, la llave no sirve más. Sí. Entonces, yo tengo también esa conciencia de que yo tuve mucha suerte, de que soy una persona afortunada en muchos momentos, pero una vez que esa fortuna, que esa suerte me ha abierto la puerta, lo que viene después es un trabajo bestial. Bestial. Un trabajo que no distingue de cumpleaños, de años nuevos, de dolor de cabeza, nada. O sea, yo entre mis 20 y mis 30 años, que es esa época que yo señalo como la que me quise comer el mundo, yo no celebré cumpleaños. O sea, era año nuevo y yo estaba escribiendo. Mis amigos se iban a Chichén Itzá para el equinoccio de primavera a ver la serpiente bajar de Kukulcán y yo no fui porque me quedé porque tenía que escribir un capítulo. Que hizo que me perdiera muchas cosas, pero hizo que ganara muchas cosas. Entonces, eso me permitió a lo mejor, oye, que ya tengo 50, poder a lo mejor sacar el pie del acelerador
Sí. porque ya tengo una base súper sólida sobre la cual descansar. Y entonces a lo mejor puedo ponerme un poquito más exquisito en decir que no a ciertas cosas. Quiero verlo así. A lo mejor no es cierto, pero lo quiero ver así para sentir que valió la pena de algo. Okay. Al rato le pregunto a tu esposo y voy a decir, está todo el tiempo trabajando y está en chinga y sigue con el... Va a hablar, no, mejor me va a hablar pésimo. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué es algo en lo que piensas constantemente? Cuando tú dices curiosidad, lo dices en un punto como positivo, algo que me da curiosidad. Como quieras, hacia donde te lleve esta pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Es que desde el momento que me convertí en papá, hace 3 años, siento que gané los amores más explosivos del mundo y gané las angustias más explosivas del mundo al mismo tiempo. Entonces me debato en qué maravilla, qué horror, qué maravilla, pero qué terrible. Qué cosa tan maravillosa. Como, wow, ya se para, wow, se va a caer. No, ya come, se va a ahogar. O sea, como... Y súmale eso al hecho de que entonces ahora en Estados Unidos quieren revertir el matrimonio igualitario y entonces, ¿qué significa eso? Que mi hija va a quedar huérfana y que me van a quitar... O sea, entonces, ¿qué me da curiosidad si voy a ser capaz de sobrevivir a mis propias angustias y a mis propios tormentos y a mis propias dudas? Es que son cada día más. Ahora, yo me imagino, obviamente, que son las mismas dudas, angustias y temores que un padre tiene a medida que su hijo va creciendo. Muy sabiamente dicen, hijo chico, problemas chicos, hijo grande, problemas grandes. Entonces, claro, estoy seguro que mis angustias y mis dolores de cabeza y conflictos van a ir creciendo junto con mi hija y tengo la curiosidad de saber si voy a sobrevivir a ese proceso o no. Sé que voy a sobrevivir porque los voy a escribir. ¿Qué te angustia más? Ahorita que cuando empezamos la conversación de lo de quiero volver a tener 15 años, ¿qué te angustia más? ¿El tema familiar, tu hija, todo ese tipo de cuestiones más personales? ¿O el tema laboral, horarios? No, laboral no tengo ningún problema, nada. Porque nunca ha sido un conflicto porque, insisto, si mañana nadie más me vuelve a comprar un libro, nadie más me vuelve a comprar una serie, si mañana se acaba mi carrera, yo voy a ser el más feliz del mundo porque estaba dispuesto a que mi carrera durara 1 año. Sí. Y llevo 30 años cumplidos de escritor profesional. 30. Llevo más años de vida, o sea, llevo más de la mitad de mi vida, ¿me entiendes? Yo tengo 50. Entonces, podría acabarse mañana y yo ya me puedo morir feliz y realizado laboralmente. Lo que me atormenta son otras cosas, son para dónde va el mundo. Yo tengo la sensación de que estos últimos 5 años el mundo como que se regresó. Y lo viví en primera persona, porque yo vivo en Estados Unidos, entonces lo empecé a ver en primera persona y lo encarné eso en Trump. Yo me acuerdo de haber visto a Trump cuando era candidato, que decía cosas atroces, o que me acuerdo perfecto de que un periodista con discapacidad le hizo una pregunta y él se mofó del periodista porque tenía un problema en una mano. Y yo cuando vi eso dije, ya, este tipo hasta aquí se le acabó la carrera. Y subió en las encuestas. Entonces cuando yo empecé, dije, pero es que ¿para dónde va esto? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que el futuro no se parecía a lo que yo pensé que iba a ser el futuro. Yeah. Y ese futuro cada día se parece menos. De hecho, nuestro futuro se parece cada día más a la Edad Media. O sea, nuestro futuro se parece cada vez más al pasado. Sí, estamos regresando. Entonces, y no de la mejor manera. ¿Crees que va a mantener esa tendencia? ¿O tú sí crees que de pronto va a haber un switch de...? A ver, a mí hay una cosa que me apasiona mucho siempre, que es la historia. A mí me encanta la historia. Y una de las primeras cosas que tú descubres cuando lees mucha historia es que la historia es cíclica, obviamente. Por lo tanto, tengo como la certeza, confianza, de que esto obviamente forma parte de un proceso y los procesos tienen altas y bajas, etc. Lo que pasa es que yo no sé si voy a estar vivo cuando salgamos de este punto. Todo va a mejorar, pero antes de mejorar va a empeorar. Entonces, ¿qué tanto va a empeorar? ¿Por cuánto tiempo?
Exactamente. Antes de volver a... Y lo hemos conversado con mi marido 1500 veces. O sea, a mí yo podría enfrentar mucho más confiado, mucho más aguerrido, mucho más así como Rambo pintándome con pintura de guerra este proceso si no tuviéramos una hija. Sí. Pero en el momento que tú tienes un hijo, te pones mucho más vulnerable y mucho más consciente de tu propia humanidad porque yo no me puedo morir. Sí, sí. ¿Me entiendes? No puedo salir a la calle a pelear. No, lo que hagas, sabes que hay un impacto ahí. O sea, imagínate que haces algo, te arrestan. No te matan, te arrestan. ¿Qué hace? O si te cancelan, o sea, y ya eres la hija del señor cancelado. O sea, todo, cualquier cosa, ya no nada más te llevas a ti de encuentro, ¿no? Entonces sí. Entonces, esas son mis angustias. De Dios mío, pero si se están derritiendo los polos. Y este año las temperaturas subieron como nunca en la historia y esto ya no es reversible. O sea, ya no es, como, entonces de aquí a, no sé, a que mi hija tenga 20 años. ¿Qué ha pasado? Entonces me desvelo. A ver, entonces te voy a cambiar por un tema más. No quiero que acabemos esto en angustia. ¿Qué lección vino a traerte tu hija? O sea, ¿qué has aprendido? Mira, me acuerdo de cuando nació Leonora, yo estaba empezando, o sea, llevaba 3 días de empezar a escribir un libro que terminó siendo Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia, donde la protagonista es una niña de 13 años que descubre que su abuelo tenía una doble vida y que encierra un secreto enorme que tiene que ver con la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Entonces me acuerdo de haber estado así con mi niña de 3 días dándole biberón frente al computador pensando y leyendo lo que había escrito cuando dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando esta niña tenga 12, 13 años y empiece a leer las cosas que escribía el papá? Me muero si le da vergüenza. Me muero si un día llegue y me dice, papá, qué mal escritor eres, qué malo te quedó este libro, qué mal te quedó este personaje de esta mujer. Pero me muero. Entonces, si hay algo que trajo mi hija a mi vida, fue cobrar conciencia de que lo que hago queda para siempre, por fortuna o por desgracia, y que va a estar sujeto a su juicio. Sí. Y yo no quiero que ella sienta vergüenza de su papá. No quiero. Me niego a que ella sienta que su papá escribía mugres. Entonces me subió la vara. Porque además es cómo escribo algo que no solamente hoy haga sentido, sino para cuando ella lo vaya a leer, siga siendo, estar del lado correcto de la historia, ¿no? Exacto. Y que ella diga, mira qué interesante este señor. Mira qué cool lo que este señor, que es mi papá, pensaba. Mira qué interesante debe haber sido su proceso. Yo quiero que ella piense eso, no por una cosa egótica, sino que de ego, de que no pasa por ahí, yo no tengo ego de escritor, sino que pasa por el hecho de que no quiero que ella, en su proceso, de entender además que ella viene de una familia diversa, que ella viene de una familia donde hay 2 papás, que ella viene de una familia que debió pelear durante 5 años con el cuchillo en la boca para poder tenerla a ella. Yo no quiero que ella sienta después de todo eso que además su papá no estaba a la altura. Entonces me subió la vara muchísimo. Entonces ahora, antes yo escribía para que no me diera vergüenza a mí. Ahora escribo para que no me dé vergüenza a mí, pero sobre todo para que no le dé vergüenza a Leonora. Sí. Y o sea, estás teniendo la vara más alta que puede existir. No va a llegar alguien más a decirte un Netflix o un lo que sea de que no, creo que, a ver, yo ya solo me estoy. Me vale madres. Es que el crítico más importante dijo, a mí me vale madres eso. Yo no escribo para eso. Pero que ella, ahí sí. Ahí yo trazo la línea y digo, ahí sí. ¿Hacia dónde quieres llevar ahora o sea, cuáles son tus siguientes pasos? ¿Cómo te ves en los siguientes 5 o 10 años?
Yo lo que más te puedo decir es, no tengo idea qué voy a almorzar Escribiendo. mañana. Muy bien. Y no me interesa saber qué voy a almorzar mañana. No me interesa saber qué voy a escribir en 3 años. No me interesa. Siento que es una energía inútil. Ok. Prefiero concentrar mis energías en hoy, en lo que estoy haciendo ahora, en que lo que estoy haciendo ahora sea por fin ese proyecto que me haga sentir absolutamente dichoso y orgulloso, que todavía no lo consigo. Ok. Si no sé que nunca lo vas a conseguir, ¿no? Siempre va a ser esto mismo que dices de un paso más, un paso más. ¿O tú crees que sí llega a un punto donde dices ya? Es que si llego a ese punto, voy a llegar a la zona de confort. Ahí está. Entonces yo tirito cuando alguien me dice, oye, este es el mejor año de tu carrera, ¿no es cierto? Porque me pasó con Sara, por ejemplo. Que claro, Sara fue un fenómeno en el mundo entero, Jean Reno, la cosa. ¿verdad? Ay, esto es el punto más alto de tu carrera, por favor, no me digas eso. Sí. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Jubilarme? Sí. Cerrar el changarro y decir, bueno, se acabó lo que se daba. Sí, cuando llegas a lo más alto ya no hay más alto, ya es nada más para abajo. No, para nada. Yo sí, esa es mi zanahoria, ¿me entiendes? Ok. Frente al burro. Ok. Ahorita que dices de quedarte con el presente y demás, nomás una duda previa a mi última pregunta. ¿Guardas algún tipo de rencor o de algo con esta persona que te lastimó la espalda? ¿Lo has vuelto a ver? ¿Sabe que existes? ¿Ha habido algún tipo de contacto? No ha habido contacto, me lo encontré hace 1000 años atrás. Él estaba saliendo del banco, yo estaba entrando al banco y además yo venía de muletas y venía saliendo de la clínica. Entonces venía, si hoy en día soy flaco y peso 80 kilos, en ese momento yo pesaba 45 kilos. Entonces mi imagen era siniestra. Sí. Y le di la cara con la que me miró y me dio lástima. No quise estar en sus zapatos. No. Además, yo siempre he dicho, el quebrarme la espalda y haber pasado por todo lo que pasé ratificó mi vocación de escritor. Sí. Pues esta persona nunca te buscó para pedirte disculpas, nunca hubo así un... No, y tampoco hubiese Yo yo creo que de la abierto. vergüenza o algo, ¿no? Como la sensación de... Ya, no, me dio curiosidad. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? El primero, decir siempre la verdad. Sobre todo en una profesión como esta, en donde puede el hecho de la pantalla, el ego, la fama, nublarte la vista y entonces decir cosas que a lo mejor no sientes o no crees por no dañar esa fama, por no dañar ese ego, porque no vayan a pensar mal, me parece terrible a mí. Entonces, lo primero con lo que me quedo es decir siempre la verdad. Y eso significa también decir lo que no te gusta y decir lo que tú sabes que no te quedó bien. Y asumir que no todo lo que haces es bueno. Y decirlo. No todo lo que hago es bueno. No todo lo que hago está a la altura de lo que yo quisiera hacer. No todos los proyectos que yo he hecho son proyectos de los que me enorgullezco. Creo que es súper importante decir eso. Creo que es súper importante decírtelo. Porque si te lo dices, hay altas probabilidades de que puedas aprender a no meter tanto las patas. Entonces, lo primero siempre es decir la verdad, por más que cueste. Lo segundo es estar dispuesto a pasarlo mal. Y no me refiero con eso a sufrir, ni a llorar, no. Cuando uno es devoto de una vocación, tienes que entregarte a esa vocación. Y eso significa que lo vas a pasar mal porque vas a tener que trabajar mucho, vas a tener que ser muy crítico con tu propio trabajo, vas a tener que aprender a no enamorarte de lo que estás haciendo para poder ser juez y cortar y sacar y asumir que hay que empezar de nuevo y asumir las críticas que te van a hacer.
Si estás haciendo un trabajo público, como una telenovela, como una serie, como una película, ese trabajo llega un momento donde ya no te pertenece. Claro. Entonces, que tu vecina aparezca y te diga, oye, es que no me gustó nada el final de tu telenovela, es muy válido. Y vas a tener que aprender a soportarlo. Entonces, la segunda enseñanza con la que yo me quedo es, hay que aprender a pasarlo mal. Porque no todo va a ser miel sobre hojuelas. De hecho, las mieles y las hojuelas y los laureles y el cotillón y la alfombra roja son el 1% de este otro 99% que es incómodo, que es conflictivo, con el que no se pasa bien. Eso. Y lo tercero con lo que me quedo es que, y esto que estoy diciendo lo estoy diciendo desde mis zapatos, ¿eh? No son máximas para nadie, son enseñanzas con las que yo me he quedado. Sí. La tercer aprendizaje con el que me he quedado es que mi mayor trabajo, mi mayor éxito laboral es mi familia. Por lo tanto, mi mayor inversión siempre es mi familia. Para que cuando ya no me compren libros, para que cuando ya no me publiquen nada, para que cuando no me hagan ninguna serie, no me importe. Porque voy a estar arropado por algo que sí me importa. Entonces, por más éxito que uno pueda tener, por más vocacional que sea esto, por más incontenible que sean tu imaginación, tus ganas de escribir, tu necesidad de sentarte a escribir, yo me repito siempre, todos los días, que mi trabajo más importante es mi familia. Por eso no trabajo a la hora de almuerzo, sino que a la hora de almuerzo yo me siento a almorzar con mi esposo y con mi hija. Por eso no trabajo los fines de semana, así se caiga el mundo. Por eso a partir de las 6 de la tarde, 6:30, apago todo, porque a las 6:30 mi hija come, y después de eso viene a lavarse los dientes, y después de eso viene a hablar el cuento, y después de eso hay que acostarla, y yo estoy ahí desde el día que nació, ¿me entiendes? Cuando ella se levanta en la mañana, el primero que ve a mí y a mi marido estamos parados como tontos en la puerta para recibirla en su día. Entonces, mi mayor trabajo, mi mayor aventura, mi mayor creación es mi familia. Y eso no se me puede olvidar nunca.